Confirmar que esté grabando. ¿Listo? Ok. Bien, perfecto. Vamos a avanzar. Un saludo para todos. Buenas noches. Y un saludo para los que están en casa. Vamos a avanzar. Hoy vamos a arrancar en los versículos 26 y 27. Les recuerdo que la semana anterior, estamos en un punto en la escena donde Jesús está por entrar a Betania ya. ¿Sí? Ya recorrimos con él a lo largo de toda la historia aquellos 42 kilómetros que había entre el lugar donde él estaba y Jerusalén, y entre Jerusalén y Betania había más o menos casi 3 kilómetros. ¿Sí? Jesús está a punto de llegar a la aldea, todavía no ha entrado en la aldea como lo vamos a leer, pero antes de llegar ya se topó con Marta y estamos viendo la escena de Marta. ¿Sí? Estamos justamente en este punto de la historia. Les decía que estamos justo en este punto de la historia donde Jesús y Marta establecen este diálogo entre ellos. Y nos estamos dando cuenta, ¿se acuerdan? Ya nada más les voy a recordar que esta aparente confianza de Marta en realidad es desconfianza. Esta aparente fe de Marta en realidad, en el fondo, como la hemos ido estudiando con más profundidad, más ampliamente, nos hemos ido dando cuenta de que en realidad es incredulidad en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Jesús está llevando a Marta a un punto donde Jesús necesita renovar la fe de Marta. ¿Sí? Allí fue donde quedamos la semana pasada. En este momento lo que Jesús está intentando hacer en este momento es diciéndole a Marta: Marta, ya no es necesario que me digas qué es lo que sabes, porque se acuerdan que Marta le sacó todo el estudio de la resurrección y le dijo lo que sabía, pero explicamos que ella no sabía las cosas como realmente tenía que saberlos. Entonces Jesús le está diciendo: Marta, ya no es tiempo de hablar de lo que estás viviendo, del problema, hay que hablar de lo que creemos, de lo que crees. Y es justo allí, en ese instante, es donde Jesús está a punto de llevar a Marta a renovar su fe. ¿Sí? No pierdan de vista esto, por favor. Versículos 26 y 27, Roger, leámoslo, por favor. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto se lo está preguntando Jesús a Marta. ¿Sí? Le dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y vean lo que le responde Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Exacto. Entonces Jesús necesita empezar a recordarle a Marta los detalles en los que ella ha creído. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes todos, sin excepción, todos se van a descubrir justamente en esta situación. ¿Cuál? Donde Dios va a tener que recordarme todo lo que Él ha, de alguna u otra forma, llevado allí hasta el interior de mi corazón, que ha escrito en el corazón, pero que nosotros no lo sabemos como tenemos que saberlo. ¿Sí? Dios tiene que sacar, desempolvar toda esa información que está allí e invitarnos a creer. Es muy importante este momento. ¿Leíste los dos? Sí, yo he creído que tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ok, les repito, en este momento es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús está guiando a Marta a afirmarse en su fe. ¿Sí? Es muy importante esto, recuerden, porfa. Porque después es el lloro y el crujir de dientes. Es muy importante esto. Estamos viendo cómo Marta está siendo guiada y está siendo afirmada en su fe. No está todavía en el lugar donde Jesús necesita que esté. Y de eso todos somos testigos. Marta no está, el corazón de Marta, la mente de Marta no está donde tiene que estar. ¿Sí? A este lugar de la fe donde Jesús ha planeado llevar a Marta, también ha planeado llevar a María y también ha planeado llevar a Lázaro
Y, escuchen, a todos los que están presenciando o van a presenciar el milagro, a ellos también, pero no solo a ellos, sino a nosotros, que mucho tiempo después nos estamos dando la tarea o nos estamos dando la oportunidad de estudiar este mensaje. Es decir, ¿a dónde necesita llevar Jesús a todo este auditorio que acabo de citar? Marta, María, Lázaro, los que están allí cerca del sepulcro y todos nosotros que años después vamos a estudiar o estamos estudiando esta enseñanza. ¿A dónde? ¿A dónde necesita Jesús llevarnos? A que ustedes y yo confiemos o profundicemos en nuestra confianza en Él. A ese es el lugar a donde Dios quiere llevarnos. Sabiendo que, Alex, o sobre cuál base, sobre la base de que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? No pierdan de vista esto. En este momento lo único que está buscando Jesús es que la persona, ella, se afirme en lo que ha creído. Que cada uno de nosotros nos afirmemos en esto. A ver, ¿ustedes creen que Dios ha cambiado su vida? Por supuesto. Si le pregunto a cada uno me va a decir que sí. ¿Sí? Hoy es un día muy importante. A ver, es una noche muy importante. Esta es una lección que tenemos que aprovechar o que tenemos que saber aprovechar. Es un momento para que yo simplemente le diga a Dios, Dios, claro que creo. Yo sí creo. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Es decir, tú eres la persona. Ustedes saben que esto yo lo entendí hasta hace poco. Esa es la razón por la que ustedes me ven insistiendo en algunas expresiones, porque para mí son claves. Cuando ustedes escuchan la expresión Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Cristo o Jesús el ungido, ustedes ya ahora lo pueden entender. ¿Qué significa el Cristo? El Cristo significa el ungido. Bueno, Alex, quedé exactamente igual, no me dijo nada. El Cristo, el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios, significa esto. Esta es la forma más sencilla, ahora lo entiendo perfectamente. Esto significa que Jesús fue el escogido de Dios, el señalado por Dios. ¿Sí? No hay otro. Solamente Él fue el escogido, solamente Él fue el señalado por Dios para salvarme o para salvarnos. ¿Sí? Entonces, esta es la idea, que ustedes y yo nos podamos afirmar en la persona que Dios escogió. ¿Para qué? Para salvarnos. Y en este momento Marta confirma que ella cree que Cristo es la persona que Dios escogió para lograr su salvación. Pero allí es donde ella se está quedando corta. Se está quedando corta, ¿por qué? Porque Marta no logra percibir, no logra entender que Él no solamente fue escogido por Dios para salvarla, no solamente fue señalado por Dios para salvarla, sino que además de eso, Él es el encargado de transformar su vida. Es Jesús, ¿sí? Es la persona que Dios escogió para salvarnos y para intervenir en nuestra vida. ¿Sí está claro? Ok, cuando Dios, ¿qué quiero decir? Cuando Dios nos diseñó, o cuando Dios diseñó al hombre, Dios nos diseñó de una forma muy especial. ¿A qué me refiero? Dios nos diseñó con un espacio en el corazón. ¿Sí sabía eso, Dago? Todos fuimos diseñados, todos los seres humanos fuimos diseñados con un espacio en el corazón. Ese espacio, en el momento en que nosotros rompemos relaciones con Dios, queda vacío. ¿Sí? Y el hombre a lo largo de toda su vida, hasta el momento en que se encuentra con Cristo, intenta llenar ese espacio con todo, con lo que se le atraviese. ¿Sí? Y generalmente, la gran mayoría de las veces, siempre lo hace con una sola cosa, el pecado. Siempre intenta llenar su vida con el pecado, pero Dios nos diseñó con este espacio, y este espacio, el único que puede ocuparlo, es Cristo. No hay ninguna cosa, no hay ninguna persona, no hay nada
que ustedes puedan alcanzar, que pueda llenar este espacio en el corazón. El único se llama Jesucristo. Cuando Cristo ocupa este espacio en el corazón, el hombre descubre o empieza a descubrir que está completo. Así que Dios, ahora sí, van a entender mejor, escogió, señaló a su propio Hijo como el vínculo que nos llevaría a tener relación, a restituir la relación con Dios. Y esto es muy importante, ¿sí? Esta palabra restituir es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, voy camino a hablar. ¿Sí leí toda la historia o no? No, ¿verdad? No. Qué cabeza, ¿no? La leí. Bueno, voy a hacer una pausa aquí y la iba a leer, no me recordaste. Qué torta. Sí, es que quería leer toda la historia, por eso acabo de darme cuenta. Ok, vamos directo a una frase. ¿Sí? Es una frase que es infinita. Escuchen, porque es de verdad la frase, el significado, las implicaciones de esta frase son infinitas. Cuando Jesús le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ok, eso lo vamos a analizar después, pero hablando de esta gloria, hablando de recuperar esta relación con Dios, quiero que sepa que cuando el hombre rompió relaciones con Dios, salimos de la gloria de Dios. ¿Sí? Perdimos la gloria de Dios. Ya no podemos experimentar la gloria de Dios. Espiritualmente hablando, estamos muertos y tenemos que ser restituidos a la gloria de Dios. Entonces, Él es el vínculo, Él es la forma, Él es el camino. Cristo es el vínculo, es el camino que nos lleva a recuperar esta relación, que nos lleva a recuperar la armonía y la vida que Dios había planeado para todos. Pero todo esto es a través de una decisión. Todo esto tiene que aceptarse. Lo único que yo tengo que hacer es entender que Cristo es la persona que Dios escogió, pero tengo que tomar la decisión. Él murió por todos, pero yo tengo que aceptar este regalo. Aunque es un regalo, aunque es gratis, yo tengo que aceptarlo. Entonces, Cristo es la persona que Dios escogió. Ahora sí, repito, ¿para qué? ¿Para qué Dios lo escogió? Primero, para pagar por todo lo que hemos hecho mal, por toda nuestra maldad, por todos nuestros pecados. O acepto que lo pague Él, o tengo que pagarlo yo por toda la eternidad en una prisión eterna. ¿Sí está claro? Esto es muy importante. Cuando ustedes están hablándole de Cristo a alguien, hoy es una locura. O sea, hoy la gente anda en otra cosa y sobre todo en estas fechas. Pero yo necesito que entiendan que cuando ustedes están hablándole de Cristo a alguien, ustedes tienen que intentar, Dios les va a dar la gracia y tienen que orar para que Dios les dé la gracia. Ustedes tienen que orar a Dios para que Dios les dé la gracia y puedan hacerle ver a esa persona que Él tiene que tomar una posición en cuanto a lo que Dios hizo por él. ¿Sí? Dios murió por él. Dios pagó toda su deuda. O dejas que la pague Dios o la pagas tú por toda la eternidad en el infierno. ¿Qué vas a hacer con respecto a esto? ¿Qué decisión vas a tomar? O sea, no puedes ir por la vida simplemente como si esto no hubiera ocurrido nunca. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto que se llevó a cabo? ¿Sí? Los hombres no entienden esto. Tienen que tomar una decisión. Primero, Él escogió a Cristo para pagar por todo lo que ustedes y yo hicimos mal. Y segundo, Él lo escogió para venir a este mundo e intervenir en nuestra vida. Y esto quizás es la parte la más extraordinaria del proyecto de Dios. No es nada más lograr el perdón, no es nada más lograr nuestra redención. O sea, es como ya les he dicho, es como si Dios hubiera venido, hubiera muerto en la cruz y nos perdona a todos todo lo que hemos hecho mal y luego nos vuelve a ver y nos dice, ahí se ven, porque yo no quiero verlos. Nos vemos en otro momento. Ya estoy harto de ustedes. No.
¿Están perdonados y ahí se ven? No, no es ese el propósito de Dios o el proyecto de Dios. No es solamente perdonarnos e invitarnos a establecer una relación personal con Él. O más bien, no solo es perdonarnos, sino invitarnos a establecer esta relación personal con Dios. Y a la hora en que ustedes y yo lo aceptamos, en ese momento Dios empieza a intervenir. ¿Sí? Dios empieza a intervenir en nuestra vida, Dios empieza a conducir nuestra vida de ahí en adelante. Así que en este instante, cuando hay un problema como este que está teniendo Marta, lo más importante es, en orden, primero, mantener una correcta relación con Dios. Esto es muy importante, ¿se acuerdan? La semana anterior lo vimos. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes y yo por cualquier cosa cambiamos nuestra actitud con Dios. Muchas veces pensamos, y esto ocurre casi siempre, o muy pocas las veces en que esto no pasa. Muchas veces pensamos, ustedes y yo pensamos que tenemos que hacer algo y hacerlo rápidamente. Tenemos que reaccionar en el problema. Y en medio del problema, no sé cómo le hace Dios, pero en medio del problema, ¿saben qué es lo que más me sorprende? Sorprende ver cómo Dios va trabajando en el corazón y desacelera aquella prisa. Y de alguna forma nos enseña a ser pacientes y a esperar. ¿Sí? Yo recuerdo así momentos muy claros en mi vida, momentos recientes de hecho, donde estuve a punto de tomar no una, ni dos, ni tres, muchas decisiones equivocadas en medio de un problema, y Dios de alguna forma cerraba todas las puertas y me guiaba a estar quieto, a no hacer nada. Y hoy, años después, puedo ver que finalmente puedo ver cuál era el propósito de Dios al no permitirme tomar una decisión. Ustedes y yo tenemos que buscar a Dios. En medio del problema, ustedes y yo, recuerden esto, tenemos que recordar quién es Él. Tenemos que recordar a qué ha venido. ¿Sí? Escuchen, ¿quién es? ¿A qué ha venido a nuestras vidas? ¿Dónde está? Esto es muy importante, no olviden dónde está Dios. Está en el corazón. ¿Sí? No puede estar más cerca de nosotros. Y va a tener sentido esto conforme vayamos avanzando. Y tenemos que recordar dónde está y poder pedirle que tome el control y que Él nos llene con su presencia. 28 y 29, Roja. Perdón, vamos a leerlo todo. Pongamos desde el 26, voy a aprovechar que voy a arrancar en estos dos versículos para leer todo como lo habíamos planeado. Desde el 26, ok, voy a leer toda la historia hasta el versículo donde espero poder terminar hoy, ¿sí? Que es más o menos el 40 y resto. Yo sé que es ambicioso, pero creo que sí lo logramos. Intento llegar hasta la escena donde la piedra se mueve. Dice, pero como hemos ido verso por verso, no hemos logrado ver toda la historia. Entonces quiero leer toda la historia para que quede allí en la mente. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ya vimos esto. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Presten atención a estos detalles porque se va a facilitar la explicación más adelante. Ella, o sea María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí. Qué extraño, ¿no parece familiar la frase? ¿Sí? ¿Verdad? Es exactamente la misma. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando,
y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sí saben que esto solamente aparece en esta historia? ¿Sí? Ahorita les voy a explicar esto. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? O sea, qué raro, ¿no les parece? Era Dios. ¿Ustedes creen que Jesús hizo la pregunta porque él no sabía dónde le habían puesto? ¿Sí? Dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego? Vea, estos sí son quisquillosos. ¿No podría que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, si le abrió los ojos, si hizo el milagro con un desconocido, con que amaba, lo dejó morir. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, otra vez conmovido. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esto habla de que la familia de Lázaro tenía recursos, porque no a cualquiera lo enterraban en una peña con una piedra. Era gente que tenía recursos, pero lo vamos a ver. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hasta ahí, ¿verdad? Ok, entonces, ahora sí, devolvámonos al 28 y al 29. Lo que quería era que la historia completa, o la escena completa, quedara grabada allí en sus mentes. Me es más fácil ahora, ya con toda la historia, avanzar. Entonces, dice el 28 y el 29, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. O sea, termina la escena con Marta y ahora empieza la escena con María. ¿Sí? No pierdan de vista esto. Diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Aquí algo muy importante que vamos a ver a partir de este momento es que Dios, presten atención a esto porque esto es muy importante. Dios no es una persona dura, no es como un padre rígido, intransigente. No, Dios no es así. Ustedes lo van a ver, o lo vamos a ir viendo, que es un Dios que entiende nuestros problemas. ¿Sí? Él entiende lo que estamos viviendo y más de lo que ustedes y yo alcanzamos a imaginar. Cuando lo que ustedes y yo vemos en este momento, o lo que veo en todo este momento es una maravillosa comprensión, podemos decirlo así, ¿sí? Es extraordinaria la forma en la que Jesús o Dios está entendiendo la situación de Marta y de María. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver ocurrir en unos minutos. María se había quedado en casa. ¿Sí? Recuerden esto. Marta corrió a Jesús, al encuentro con Jesús, cuando supo que él ya venía, pero María se quedó en casa. Marta salió al encuentro de Jesús y por la razón que sea, no vamos a entrar a juzgar lo que está pasando o pensando María, como ya hemos visto algunos detalles, escuchen, María está muy profundamente afectada por la muerte de su hermano, de verdad. Es más, ella ni siquiera sabe cómo reaccionar. ¿Sí? Ok, María es una persona que siempre ha buscado a Dios, buscó a Jesús. Es más, si yo pudiera decir quién es María es una verdadera discípula, es una creyente extraordinaria, es una persona que Dios usó y ha usado maravillosamente, como lo vamos a ver en el capítulo 12, porque algunos ya me pudo haber preguntado, Alex, pero María es la María de la cual sacaron los demonios. Sí, todo eso lo vamos a ver, pero en el capítulo 12, ¿sí? No vamos a entrar a ver los detalles de María todavía, pero en esta parte vemos a María como la persona que está experimentando un problema enorme, muy grave, y no sabe qué hacer
ni siquiera sabe cómo reaccionar. ¿Sí? Y esto es lo que estamos viendo en la historia. Ante esta situación, Jesús empieza a mover todas las cosas, pero presten atención porque Él es muy cuidadoso. Todo lo que Jesús empieza a hacer, lo empieza a hacer con amor, con mucho cuidado y sin ofender a nadie. ¿Sí? Pero hay veces en que las personas, no entiendo, no me pregunten por qué, pero esto es así, así somos. Hay veces en que las personas no quieren recibir ayuda, como en este caso. ¿Cómo sabemos esto? Porque no buscan la ayuda. ¿Sí? Hay personas que no quieren la ayuda, ¿y cómo sé yo? Porque no la buscan. María se quedó en casa, mientras Marta salió al encuentro con Jesús. ¿Sí está claro? La tentación, escuchen esto porque esto es una tentación de siempre. La tentación que tenemos todos en las pruebas o en los problemas o en las dificultades es tomar estas actitudes de la antigua naturaleza. Todo esto que voy a empezar a describir es parte de nuestro viejo hombre. ¿Sí? Todas estas actitudes que vamos a describir, ¿cuáles, Alex? Soy la víctima, soy el mártir, nadie me quiere, etcétera, etcétera. Todos estos argumentos que siempre hemos manejado en medio de los problemas, ¿sí? Todo gira alrededor de nosotros y pobrecitos nosotros. Todas estas lecciones, ¿saben quién es el maestro en todas estas lecciones? Sí, el diablo. Cuando ustedes se entregan en medio de un problema a estas actitudes, quiero que sepan que simplemente están dejando definir su comportamiento por el diablo. Ese es el maestro en medio de estas situaciones. ¿Sí? Ustedes y yo, esto fue lo que aprendimos siempre. Toda la vida esto fue lo que aprendimos, por lo que no nos debe sorprender que en un momento de estos, en lugar de buscar a Dios, más bien tomemos la posición de víctima o de mártires, ¿sí? E incluso empecemos a dudar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque esa fue la característica de nuestra vida siempre, ¿sí? Siempre hemos crecido en todas estas estructuras equivocadas. Así es que ahora en Cristo, ya como creyentes, por favor, denle gracias a Dios por lo que están viviendo. Es la única forma. ¿Sí? No hay palabras. Hace unos días les decía, o la semana anterior, les decía que ante una pérdida de un ser querido, alguien que murió, no hay palabras que valgan. No hay palabras que puedan traer aliento al corazón. Y ni siquiera que me las digan. Yo mismo no puedo recurrir a un pasaje o a una promesa de Dios que pueda traer aliento. Solo dar gracias. ¿Sí? La clave en estas circunstancias es la gratitud. Así es que denle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en su gracia Él nos recuerda que Él siempre interviene. Escuchen esto, Dios siempre está interviniendo, Él siempre está moviendo las cosas, Él siempre tiene la forma. Escuchen, esto es maravilloso, yo no sé cómo hace Dios, pero en medio de todas estas cosas, Dios siempre se va a encargar de hacernos saber que Él está trabajando. ¿Sí? A ver, no solamente trabajando, porque yo sé que Dios trabaja. Me refiero a que Dios está trabajando a favor nuestro y confirmando que Él nos ama infinitamente. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Esa es la lección que estamos intentando aprender. Es una profunda confirmación del amor de Dios que Él tiene por cada uno de nosotros. Aquí, vuelvo, en lugar de quedársele viendo a María y de reprender la actitud de María, en lugar de señalar toda la actitud de María y decirle, María, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Eras una creyente extraordinaria. ¿Qué fue lo que pasó? Se te cayeron las medallas, María. ¿Sí? En lugar de recriminarle, la manda a llamar, tratando hasta donde la persona lo permite, escuchen, o hasta donde el creyente lo permite, de proveer
consuelo. Siempre, recuerden esto, Dios siempre va a estar trabajando a nuestro favor, si yo lo permito. Así es que en este instante Jesús la manda a llamar y Él está tratando, hasta donde María se lo vaya a permitir, de traer el consuelo, de proveer el consuelo que ella necesita, el amor, la manifestación de su presencia, su poder en la vida de María. Y entonces María llega y exactamente vemos que aunque era una creyente extraordinaria, tiene exactamente el mismo tamaño de la fe de Marta. El mismo tamaño. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Algunos dicen, Alex, pero ella cayó a los pies de Jesús llorando. No, es exactamente lo mismo. La verdad, ella, al igual que Marta y al igual que todos nosotros, estamos aprendiendo a creer. Esto que acabo de decir debería ser impactante para todos. Ustedes y yo estamos en un proceso. Ustedes y yo estamos apenas empezando o aprendiendo a creerle a Dios. Como ella, ¿sí? Y no es que deje o por esta reacción ella haya dejado de ser una creyente extraordinaria. No, es una joya. Al igual que cada uno de ustedes, lo que pasa es que es una joya que todavía tiene que ser pulida. La joya, ¿sí? ¿Para qué? Para que adquiera un mayor brillo, un mayor valor. Eso es lo que Dios está haciendo con todos nosotros. Cada uno de nosotros es alguien valioso, en el cual Dios está trabajando para llevarnos a ser lo que Él ha planeado que seamos. ¿Sí está claro? Ok, del 30 al 33, Roger, por favor. Versículos 30 al 33. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Ve que se postró a sus pies? Diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ok, presten atención porque esto es muy importante. Todo es importante, pero estos detalles son maravillosos, a mí me impactan. Esta escena es la única vez en toda la Biblia que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. O esta dice, se estremeció y se conmovió. Estas dos palabras que representan esta emoción de Jesús o que Jesús está manifestando, solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es la única vez que aparece donde Dios revela algo. ¿Sí? Y esto es lo conmovedor. Dios revela el profundo sentir que tiene cuando ustedes y yo sufrimos. Cuando ustedes y yo sufrimos, Él sufre. ¿Sí? Pero aquí tengo que hablar algo o aclarar algo. A veces dudamos, o la mayoría de las veces, dudamos de que Él tenga este sentir. ¿Sí? Es más, algunas veces hasta llegamos a pensar que Él se olvidó de nosotros en medio de las pruebas. Pero no, esto nunca ha ocurrido y nunca va a ocurrir. Pero dudamos de que Él tenga este sentir. Se estremeció en espíritu y se conmovió, pero Dios no simplemente tuvo una emoción al vernos sufrir o al estar pasando nosotros por las pruebas. No solamente tuvo dolor, no solamente tiene una profunda emoción y un profundo dolor cuando nos ve pasar a nosotros por los problemas. Dice la Biblia, y aquí es donde necesito que entiendan por qué razón esto no es posible. ¿Qué no es posible? No es posible que Él esté ajeno al dolor que ustedes y yo estamos viviendo en un problema. Esto no existe. ¿Sí? Dios, dice la Biblia, que Él se arrojó, como le decía
a doña Rosario y a doña Elena al principio. Dios, viendo el destino eterno que le esperaba a los hombres, Dios se arrojó a la profundidad de un océano, si pudiéramos verlo de alguna forma. En este océano, toda la humanidad, ustedes y yo, habíamos naufragado. Sí, no quedó nada de nosotros. Y Jesús, Dios, se arroja a este océano y va al rescate de todas las cosas que ustedes y yo habíamos perdido. Y cuando Él vence, evidentemente estoy hablando del pecado y de toda la maldad y de todas las consecuencias de todo lo que hemos hecho mal. A eso me refiero. Cuando Él vence aquello que nos separaba, aquella división entre Dios y nosotros, paga por todo lo que hicimos, cuando Él se sumerge hasta el fondo de este océano y vence todo lo que nos separaba, Él destruye la muerte y el pecado. ¿Sí? Toda la separación, todo lo que nos separaba de Dios es vencido por Él. Y finalmente, Dios resucita. Jesús resucita, emerge, si lo pudiéramos decir de una forma, Él emerge para poner a nuestro alcance todo lo que ustedes y yo necesitamos. ¿Y qué es lo que el hombre necesita? Sí, necesitamos ser perdonados. La única manera en que la conciencia de un hombre pueda tener paz es cuando es perdonado. Sí necesitamos el perdón, pero lo que realmente necesitamos en nuestra vida es a Dios. Eso es lo que realmente necesitamos. Fuimos diseñados para Él y por Él. Y esto es maravilloso. ¿Sí? Así que el hombre jamás será lo que tiene que ser hasta que no viva en una correcta comunión con Dios. ¿Sí? No olviden esto. A medida que un hombre vive y avanza en su relación con Dios, es cuando este hombre, apenas en ese momento, este hombre empezará a experimentar la plenitud y la satisfacción que Dios prometió que brotaría de esta relación con Él. Así es que en este momento quiero que entendamos algo. Dios no solamente es completamente digno de toda nuestra confianza. ¿Sí? En la escena hay muchas cosas que Dios está tratando de hacernos entender. Esta es una. No solamente, en este momento Dios no solamente es completamente digno de la confianza que ustedes y yo depositamos en Él el día en que le entregamos nuestra vida. No, solamente, intento decir algo. Dios intenta que ustedes y yo sepamos que esta confianza que hemos depositado en Él, Él nunca la va a defraudar, jamás nos va a decepcionar, sino que Él verdaderamente sufre. Cuando nos ve sufriendo, Él sufre, solamente que sufre de una manera diferente en los problemas que ustedes y yo experimentamos. ¿Sí? Ustedes y yo experimentamos dolor y sufrimiento por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por nuestra necedad, porque queremos mantenernos viviendo en estructuras que están equivocadas, que además ni siquiera alcanzamos a entender cómo nos van hundiendo más y más y más y cada vez más en el problema. Sufrimos porque actuamos de una manera equivocada. Dios no sufre por esto. ¿Sí? Dios sufre por el hecho de esto. A ver, no me he salido del tema. Trato de explicar la escena que estamos leyendo. ¿Sí? Cuando Jesús se conmueve, se estremece en espíritu, lo que sigue es que Él derrama lágrimas. Y estoy dando todos los elementos, procurando darles todos los elementos para que ustedes entiendan cuál es la razón de esas lágrimas. ¿Sí? Vuelvo y repito, Dios sufre por el hecho de que ustedes y yo, por el hecho de que todos los que están allí presentes en la escena, pudiendo salir adelante, no solamente emerger del problema o de los problemas en los que nos vayamos a encontrar, sino que además pudiendo disfrutar de una vida plena, todos distante de todas aquellas cosas equivocadas que nos humillaban y nos avergonzaban, pudiendo disfrutar de nuestra vida así, no lo hacemos.
¿Sí? Empiezan a entender las razones por las cuales él se está estremeciendo y se está conmoviendo. Ok, espero que vaya quedando claro. Así que Jesús aquí lo que quiere compartir es que su actitud es completamente diferente a como ustedes y yo la concebimos. A veces pensamos que Él se ha olvidado de nosotros, pero no es así. A veces pensamos que lo vemos ajeno a nuestro problema, pero no es así. Él está sufriendo en nuestros problemas o con nuestros problemas o cuando nos ve a nosotros en problemas, pero de una manera muy diferente a como ustedes y yo lo hacemos. Él está sufriendo, vuelvo y confirmo, por la manera en la que ustedes y yo nos negamos la oportunidad de dejarlo trabajar e invitarlo a fortalecer como nunca nuestra vida en medio de los problemas. ¿Sí? Él está sufriendo por esto. Nosotros nos estamos negando la oportunidad de verlo trabajar a Él, de invitarlo a que siga fortaleciendo nuestra vida como nunca. Así es que en este momento no es diferente. ¿Sí? No solamente nos está enseñando que Él tiene cuidado de nosotros. Solo en medio de un problema, solamente hay dos decisiones que yo puedo tomar, o una de dos decisiones que yo podría tomar. O me arrojo por completo a los problemas, o decido confiar plenamente en Él. Solamente esto puedo hacer. Solamente dos cosas puedo hacer. O le entro a los problemas o caigo en sus brazos. Y en este instante, las dos hermanas le están compartiendo su confianza en Él. Bueno, al final de cuentas, vimos que es una desconfianza. Y esto le está permitiendo a Jesús expresar su profundo amor por ellas. Alex, a ver, a partir de este momento voy a hacer yo las veces del diablo. ¿Sí? Voy a empezar a hablarles de las porras. Las porras son las opiniones generales. ¿Sí? Presten mucha atención porque ustedes han escuchado en medio de sus problemas las porras. ¿Sí? Las opiniones generales, a veces ni siquiera las pedimos, pero ahí están y hacen mucho daño. A ver, ¿no podría haber intervenido antes? Cualquiera, en sus 5 sentidos, pudo haber llegado a esta conclusión. ¿Por qué no intervino antes? Recuerden, son porras. Todas las que voy a decir son estas opiniones generales. Las porras son las opiniones generales que generalmente, Carla y todos, nos dicen cómo debieron haber sido las cosas. O, esto es lo que tenía que haber pasado. ¿Sí? Es más, la porra, ustedes la van a ver apareciendo en muchos versos de aquí en adelante, todas estas opiniones generales. A ver, otra más, ¿por qué no intervino antes? ¿Por qué no hizo las cosas de una manera diferente? Y voy a ir todavía más profundo. A ver, esta sí es delicada. A ver, ¿no había otra forma de enseñarnos a confiar en Él? ¿No es la más lógica? Si lo que está intentando hacer Jesús es hacer crecer la confianza de toda esta familia y de todas las personas que están allí, ¿no había otra forma, tal vez una menos dolorosa, de hacernos confiar en Él? Les voy a dar una respuesta. Escuchen, si Él escogió lo que escogió, es porque no había otra manera. ¿Oyeron? Esto es muy importante. Lo que ustedes están viviendo, a Dios no se le escapó. No había otra manera de hacer el trabajo de Dios en el corazón. No existe. Si Dios escogió lo que escogió es porque no había otra manera. Si Él está permitiendo las dificultades que está permitiendo, es porque finalmente, escuchen, era la forma, primero, de salvarnos. ¿Sí? Y luego, eran los problemas que necesitábamos para madurar, avanzar
en nuestra relación con Dios. Y mientras caminamos por la tierra, les tengo una, no sé, como quieran verlo, una mala o una buena noticia. Vamos a seguir entendiendo y afirmándonos en la necesidad de vivir por fe. Esto nunca va a cambiar, Mel. Esa es la noticia que les tengo. Esta estructura, esta forma en la que Dios trabaja con nosotros, nunca va a cambiar. ¿Saben qué es lo único que va a cambiar? Es la profundidad en la que se van a ir arraigando en nuestra vida las verdades que vamos entendiendo. Eso es lo único que cambia. Pero el método que Dios va a usar es el mismo, los problemas. Pero sí cambia cómo vamos entendiendo todas estas maravillosas verdades de Dios, y sí cambia la seguridad que vamos adquiriendo en Él. Nuestra confianza va madurando, nuestra confianza va creciendo. Todos estamos creciendo y todos necesitamos madurar en la fe. Y por esta razón es que estamos aquí. Estoy seguro que Dios nos está enseñando a confiar porque más adelante lo vamos a necesitar. Y escuchen, no es confiar cualquier cosa, es un confiar profundamente, ¿sí? Porque lo vamos a necesitar en todos los retos, en todos los desafíos, todo lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Roger, versículo 34, por favor. Vamos a ver si logramos llegar hasta la tumba, que creo que es aquí donde ya estamos. Escuchen, porque esta parte es extraordinaria, ¿sí? Ok, lo vamos a ver. Adelante. Y dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. No vayan a pensar, voy a volver a leer. El que está preguntando, el que está interviniendo en este versículo 34 es Jesús. Y Jesús dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? La pregunta es, ¿ustedes creen que Él no sabía? ¿Sí? ¿Será que somos tan cándidos para pensar que Jesús no sabía dónde le había puesto? Toda esta lección, escuchen, todo este recorrido que hemos venido haciendo de esta historia, literalmente no solamente recorriendo la historia, sino allí mezclados con toda esta turba que viene acompañando a Jesús, toda esta lección, todo esto que hemos visto es para enseñarle al hombre una sola cosa. Escuchen, para que no lo olviden nunca, es dónde terminó todo, dónde termina la incredulidad de toda la humanidad. ¿Dónde terminó? En este lugar que representa la muerte. ¿Sí? La pregunta que hace a propósito Jesús, que adrede hace Jesús, ¿dónde le pusisteis? Es para que todos fueran conscientes de dónde estaban, porque se les había olvidado. Estaban justo en el lugar donde desembocó la incredulidad de toda la humanidad, en un lugar que representa la muerte. Naturalmente, ¿qué quiero decir? Que naturalmente la muerte es el resultado de que la humanidad, toda la humanidad completa, decidió no confiar en Dios. ¿Oyeron? Se separó de Dios, tomó la vida en sus manos. Todos nosotros hemos tomado nuestra vida en nuestras manos, hemos pecado y hemos roto nuestra relación con Dios. ¿Y a dónde llegamos? A la tumba de Lázaro. Allí es donde esta decisión está llevando a todos los hombres. Este es el final, este es el destino de todos los hombres. Ahí es donde va a terminar la vida de todos los hombres, en la muerte, en el sepulcro. ¿Sí? Así es que cuando Cristo pregunta, ¿dónde le pusisteis? Es simplemente, además de que la gente sea consciente de a dónde terminó todo, hacia dónde terminó todo. Además de esto, además de esto, Jesús necesita que se concentren para hacerlos conscientes de algo. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir confirmando la magnitud del milagro que Él tiene que hacer, ¿o no? ¿Sí?
Si algo va a ocurrir, debe ser verdaderamente extraordinario. Así es que Dios los está llevando a ubicarse, a concentrarse, está tratando de hacer sensibles sus corazones. Les pregunto, ¿ustedes piensan que el milagro que Dios ha hecho en sus vidas, de cambiar sus vidas, fue simplemente cambiar sus vidas? Espero que con lo que voy a decir, esto les pueda golpear el corazón de todos. Este milagro de cambiar nuestras vidas no es cualquier milagro. ¿Sí? No me he desviado de la historia, no me he salido de la historia. Les acabo de decir que Jesús necesita, a través de esta pregunta, confirmar, tratar de que todos entiendan, no solamente dónde están, sino el tamaño del milagro que va a tener que ocurrir en este lugar para que algo cambie. Escuchen, el milagro de cambiar nuestras vidas no es cualquier cosa, no hay nada igual que cambiar la vida de un hombre. No se le puede comparar. ¿Saben? ¿Saben qué? Voy a hablar de dos milagros. Ya hablé de uno, el milagro de cambiar nuestra vida, pero voy a hablar de otro, el milagro de la creación. Ustedes saben que el milagro de cambiar nuestras vidas no se puede comparar, ni siquiera es comparable con el milagro de la creación. Y cuando hablo de la creación me refiero al universo, a toda la creación terrenal. No son comparables estas dos cosas. Evidentemente el milagro de cambiar nuestra vida es más grande. A ver, Alex, ¿por qué? Porque el universo nunca le dijo a Dios: no me crees, no me crees, no me crees. Estoy hablando no de creer, del verbo crear. No me creas o no me crees. ¿Sí me explico? El universo nunca se resistió a ser creado. Dios simplemente dijo: sean las cosas, y todas las cosas fueron. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Pero el hombre sí se puede resistir a Dios. Y sí le dijo a Dios, o le puede decir a Dios: no quiero que entres a mi vida. No quiero volver a nacer. Y le puede resistir toda su vida. Y este milagro no llevarse a cabo nunca. Así es que no hay milagro más extraordinario que el que Dios va construyendo para nuestra salvación, ¿sí? Para nuestra redención. Sí saben que esta insistencia de Dios, cuando ustedes y yo oramos por la salvación de alguien, Dios insiste, ¿sí? Esta insistencia de Dios en salvar nuestra vida, ¿cómo la vemos? Manifestado a través de otras personas. ¿Sí? El amor de Dios, hablemos del amor de Dios. El amor de Dios yo lo puedo ver manifestado cuando escucho de boca de los creyentes cómo comparten todo lo que Dios ha ido haciendo en sus vidas. Todo este proceso de conversión o de transformación. Esto expresa o manifiesta el amor de Dios. ¿A través de quién? A través de todos sus hijos. ¿Sí? Pero nada se compara con entender que detrás de todos estos intentos, detrás de todas estas maravillosas expresiones o hermosas expresiones o hermosos testimonios, se encuentra el amor de Dios. ¿Qué es lo que busca? Solamente salvarnos. Eso es lo que Dios está buscando, salvarnos e intentar transformar nuestras vidas. Así es que en este momento, ¿a dónde le pusisteis? Pues este es el lugar, aquí donde estamos. Dios quiere que se den cuenta, que todos estos hombres se den cuenta, para que podamos ver la dimensión, la magnitud del milagro, para que quede con toda claridad. Escuchen, porque va a ser el milagro, pero este milagro no puede ser nublado por nada, no puede haber ninguna duda. ¿Se acuerdan de todas aquellas filosofías que habían venido del Oriente, que decían que el alma de una persona se mantenía en el cuerpo de la persona por 3 días? Si Él hubiera intervenido, les dije en aquel momento, al siguiente día de muerto, o 2 días después todavía de muerto Lázaro, entonces el milagro no hubiera tenido la dimensión o la magnitud
que tuvo o que va a tener cuando eran 4 días de muerto. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas que están pasando, el objetivo de Dios es que vaya a quedar en la mente y en el corazón de todos estos testigos, que la intervención, su manifestación, la manifestación del poder de Dios, y sobre todo, que quede claro y que sea contundente que Él vino por cada uno de ellos. Esto es lo que Jesús está intentando hacer. ¿Sí? Va a ir quedando más claro al avanzar. Le pido a Dios que no nos acostumbremos a escuchar solo por escuchar estas cosas, ¿sí? Sino que veamos la manera en cómo esto se va haciendo personal. Todas estas enseñanzas deben estarse haciendo personales para cada uno de ustedes. Así es que en el momento en que decidimos empezar a creer, porque ese es el principio de la enseñanza de hoy, estamos en este proceso donde Dios está renovando la confianza de Marta y de María. Cuando ustedes y yo nos atrevemos o decidimos creer en Él, empezamos a descubrir algo que es maravilloso, que Él es ese refugio secreto para el creyente. Un refugio secreto donde ustedes y yo podemos encontrar el consuelo, podemos encontrar la seguridad y podemos encontrar el impulso que necesita nuestra vida para seguir adelante. Así es que Dios está haciendo esto e hizo todas estas cosas por nosotros. Así es que no nos debe extrañar que a la hora en que Él pregunta ¿dónde le pusisteis? Y ve el dolor, empieza a ver el dolor, empieza a ver la tristeza y todo lo que el pecado ha provocado y dónde concluyó toda la vida del hombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto es lo que Jesús está intentando hacerle entender a todos ellos que llegaron al sepulcro. ¿Dónde finalmente termina la desobediencia del hombre? En la muerte, en el sepulcro. Entonces, no es difícil entender al ver dónde concluyó la vida del hombre, no es difícil entender por qué Jesús empezó a llorar. El llorar es evidente que no es una manifestación de maldad o de mal en la vida de Jesús, simplemente es el resultado del sufrimiento que el mal produjo en los hombres. ¿Sí está claro? Estas lágrimas son el resultado de ver todas las consecuencias, las terribles consecuencias hasta llevar a los hombres a la muerte, producto de la desobediencia. Y por eso es que Jesús lloró. Jesús lloró, versículo 35, Roge. Jesús lloró, exacto. Jesús lloró en 3 ocasiones. Y en estas 3 ocasiones, las 3 tenían que ver con nosotros. ¿Sí? No olviden esto. Jesús lloró, les voy a recordar cuáles fueron las 3 ocasiones. Jesús lloró ante las puertas de Jerusalén. ¿Se acuerdan aquel día que Él entró a Jerusalén? Que por cierto no fue un domingo. Se mal llamamos domingo de resurrección. En realidad fue un sábado. Él entra a Jerusalén un sábado. ¿Sí? Cuando Él se para a las puertas de Jerusalén, Él llora. ¿Por qué? Viendo cómo este momento que era especial para los hombres no apreciaron, es más, ni siquiera lograron distinguir lo que esto significaba, el momento de su salvación. La segunda vez en que Jesús lloró es en este momento, en esta historia. ¿Por qué? Viendo el dolor que había provocado finalmente el rompimiento entre Dios y el hombre. Todas las consecuencias de lo que había provocado romper relaciones, este romper de relaciones entre Dios y el hombre, es más, llevando a quien Él amaba hasta la tumba. Y ahí fue cuando lloró. Y la tercera vez que Él llora en el huerto de Getsemaní, cuando tuvo la posibilidad de ver, porque Él era Dios, la perspectiva, vamos a decir, la perspectiva de tener que pagar por toda nuestra maldad. Allí lloró. Nada más que ahí el llanto no fue
un llanto, o más bien fue un llanto de un profundo terror. ¿Por qué? Porque él nunca había pecado. Y el terror vino cuando él tuvo que ser identificado con toda la maldad del hombre. Ok, voy a terminar aquí. No logré llegar, pero casi. Esto lo podemos terminar de ver la semana anterior, la semana que sigue. Vamos a ver toda esta escena donde Jesús da la orden de mover la piedra, ¿sí? Que es por demás maravilloso y extraordinario. Ok, vamos a quedar aquí por hoy y vamos a dar gracias para terminar. Vamos a orar. Padre, como te decíamos al principio, queremos darte las gracias por esta maravillosa oportunidad. Cada vez que nuestro corazón y nuestra mente es expuesta a la luz que proyectan tus palabras, no sabemos cómo expresarlo, pero tú traes aliento, renuevas nuestras fuerzas, hay un nuevo impulso, hay un nuevo deseo de confiar, hay un nuevo anhelo, nuevas fuerzas. Es como si tú nos impulsaras, como si tú nos quitaras un peso y nos dieras la oportunidad de avanzar. Nuestros pasos se vuelven ligeros, nuestra carga se vuelve fácil de llevar, así justo como tu palabra lo enseña. Gracias por recordarnos todos estos detalles maravillosos. Gracias por recordarnos que tú no te mantienes ni indiferente ni lejos, ni te desentiendes de lo que nosotros vivimos, del dolor que estamos viviendo en medio de los problemas. Tú siempre has estado allí, tú siempre, como decía el versículo, te conmueves y te estremeces. Es algo que ni siquiera alcanzamos a entender. No, nuestro corazón y nuestra mente no alcanza a entender. No lo logramos. Pero es así. Gracias por estar siempre allí. Gracias por estar siempre alentando nuestro corazón. Gracias por estar siempre yendo delante de nosotros, guardándonos, fortaleciéndonos, levantándonos cada vez que caemos, impulsando nuestras vidas cada vez que ves que vamos a desmayar, trayendo la enseñanza justo en el momento necesario que nuestra vida requiere y volviendo a renovar nuestras fuerzas. Gracias por lo que hablaste hoy a nuestro corazón. Te ruego que nos afirmes en cada una de estas enseñanzas. Estamos por terminar este año, estamos por entrar a este proceso de descanso y yo te ruego que todo lo que tú lograste escribir en nuestro corazón a lo largo de todo este año, en cada una de estas enseñanzas, todo eso pueda quedarse allí grabado. Algunas cosas, como hemos ido entendiendo, no las sabemos como tenemos que saberlas. Y en medio de los problemas es cuando tú tienes que invitarnos, desempolvar todas estas lecciones, todas estas verdades y renovar nuestra capacidad para confiar en ti, fortalecernos, para sacarnos adelante. Gracias por toda esta revelación, por todas estas verdades que hemos ido aprendiendo juntos. Ha sido maravilloso, ha sido una extraordinaria aventura y todavía no termina. Así es que te ruego, por favor, que nos prepares y mantengas nuestro corazón y nuestra mente en la condición correcta para la próxima semana.
Por favor, guárdanos el resto de esta noche, llévanos de regreso a casa con bien y todas estas cosas te las agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.